Entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Un momento, ahí viene Jesús. Mientras Jesús y sus amigos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. «Vayan a la aldea que está allí», les dijo. «En cuanto entren, verán a una burra atada». Desátenla y tráiganmela. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: «El Señor los necesita». Los dos amigos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra, pusieron las prendas sobre ella y Jesús se sentó allí. La gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: «¡Hosana al Hijo de David!». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, y el pueblo gritaba: «¿Quién es este?». Es Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Jesús. Aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios. Qué bonito, qué bueno. Hey, un poco acomplejados los niños ahí. Gloria a Dios. Es un día muy, muy bonito. A mí cuando era niño siempre me gustaba muchísimo el día de Ramos. No entendía bien lo que pasaba, pero me gustaba, lo disfrutaba, ¿sí? Es un día especial. Hoy cuando veníamos de camino estaba viendo a la gente que iba a misa y en mi pueblo que salían de la ermita con los ramas de oliva, ¿ok? Y en una ocasión, cuando éramos poquitos en la iglesia de allá, de Cardenal Fonseca,
nos sacamos las chaquetas, nos sacamos la ropa que llevamos y la pusimos en el suelo. Y entonces hicimos lo que hacen hecho los niños por aquí. Pasamos por encima de ellos. ¡Hosana en las alturas! ¡Gloria al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y allí gritando. No puedo gritar muy fuerte porque estoy un poquito resfriado hoy y me puedo quedar sin voz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El futuro rey de Sión. ¿Quién ha visto un rey que entre en un borrico? Que estas cosas que hacía el Señor que a veces nos cuesta entender. Y al mundo le cuesta entender. Porque las cosas que hacía Jesús a veces iban en contra de la lógica del mundo. La lógica del mundo hubiera sido que hubiera entrado ahí en un caballo impresionante, con un séquito notable y con todos los oligarcas y toda la gente importante detrás de él aclamándole. No niños. No los niños y los que... no oísteis de los niños y de los que amamantan te procuraste la alabanza. Sí, porque a veces los adultos somos más estamos más cohibidos, más duros, más rígidos. El niño es más espontáneo, normalmente es más espontáneo. Vamos a leer un texto, me he olvidado de decirle, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Es este pasaje de la entrada triunfal del Señor Jesús, si se le puede llamar la entrada triunfal, entrado en un borrico, pero era una entrada triunfal porque el pueblo estaba con él y rompió un esquema que había en Jerusalén los días 6, desde los 6 días antes de la fiesta, en las afueras de Jerusalén, en el lugar justo donde crucificaron a Jesús, llevaban los carneros, llevaban las ovejas, llevaban animales para ser sacrificados. Y la gente que venía iba allá a ver su animal o a comprar alguno para poderlo ofrecer en el día del sacrificio. Era un tiempo, unos 6 días, una semana de mucho ajetreo, de mucho movimiento. Y el Señor Jesús Dios nunca hace las cosas al azar y porque sí. Eligió ese tiempo de su propio sacrificio, porque era un tiempo donde la gente, había un tumulto de gente y había la ciudad bullía de gente que venía de fuera, de todas partes del mundo, que venían a ver la fiesta de la Pascua, la Gran Pascua, ¿sí? ¿Ok? Y eligió ese día y ese tiempo para estar ahí en Jerusalén y llamar la atención de la gente con el fin de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Pero claro, lo hacía de una manera un poco extraña. Ese día los sacerdotes organizaban una especie de procesión por el centro de Jerusalén hasta salir fuera de la muralla donde estaban los animales. Iba el sacerdote y los levitas encabezando esa procesión, ese paseo, y iban cantando glorias y aleluya. Y el sacerdote decía, ¡gloria a Dios! Y todo el pueblo, ¡gloria a Dios! Pero lo hacían algo parecido a lo que estaban haciendo con Jesús. Pero Jesús lo hizo al revés y entró por retaguardia, entró por atrás. Entró como si hubiera entrado al enemigo por atrás. ¿Sí? Y entonces cuando el sacerdote gritaba, gloria a Dios, hosana en las alturas, todo el pueblo gritaba en esa procesión que llenaba toda la calle de Jerusalén y era un espectáculo escuchar, según dicen, ese momento. Y entonces resulta que el Señor Jesús entra por la retaguardia, por la parte de atrás y está haciendo lo mismo, pero con los niños, con sus discípulos, con otro tipo de gente más humilde. Y resulta que después la gente entraba y venía a ver a Jesús y se preguntaban, ¿pero quién es este? Nos ha estropeado la fiesta, ¿qué ha hecho este? Ha entrado por la retaguardia, ha entrado por otro lugar. ¿Sí? Pues si pueden poner algunas fotos ahí del lugar. Dice Zacarías 9:9. Esto fue profetizado unos entre 500 y 470 años antes de que Cristo entrara por esas puertas, por las puertas de la puerta dorada. Ya estaba profetizado por el profeta Zacarías que dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo y salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna, ¿sí? Todavía en las iglesias evangélicas y mucha gente está discutiendo si el Señor Jesús iba sobre una burra adulta o iba sobre una burrita
que no había llegado a la edad adulta, no sería muy bebé, muy pequeño, porque si no, pero que no era una burra o un animal adulto, sino que todavía no había alcanzado la madurez. Dice pollino, es decir, una cría, un hijo de la borrica. Cría de asna, o sea, no está diciendo que fuera un animal adulto, ¿ok? Pero todavía en las filas evangélicas todavía se discute, se cuestiona si el Señor Jesús montó sobre una burra adulta o sobre un pollino. Y el profeta dice que humilde viene sentado sobre un pollino. Y un pollino no es un animal adulto, sino una cría. Vamos a comprobar eso más adelante. Y vamos a comprobar cómo una profecía anunciada entre los años 595 al 570 a.C., que fue el tiempo en que duró el ministerio profético de Zacarías, viene a cumplirse fielmente. Mateos 21, 1, 11, la entrada triunfal en Jerusalén. Mateos 21, 1 al 11. Cuando este pasaje de Mateo se repite está en Marcos, está en Mateos, está en Lucas, está en Juan, está en los 4 evangelios, con algún pequeño matiz, pero muy pequeño, casi siempre es idéntico, ¿vale? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. ¿Qué reputación tenía el Señor Jesús ya? Que los discípulos no lo conocían, no sabían. Si alguien nos dice algo, decirle que el Señor lo necesita. O sea que el Señor Jesús tenía, una relación, o la gente lo conocía, mucho más allá del ambiente social en el que Él se movía con sus apóstoles y con sus discípulos. Y parece ser que lo conocían más. Hay varias ocasiones en que muestra que les da instrucciones a los apóstoles en otra ocasión y les dice, cuando veáis ahí a un hombre que está con unos cántaros y tal, que no sé si estará vendiendo cántaros o estará llevando agua, no sé, decirle que prepare el lugar para la Santa Cena. Y también lo conocía. ¿Y quién lo dice? El Señor lo dice. O sea que el Señor Jesús tenía, que a nosotros todavía nos es como un poco desconocido, pero nos dejan estos matices y nos dejan prever y ver que el Señor Jesús tenía una influencia mucho más allá de la que tenía alrededor de sus discípulos, sus apóstoles y sus discípulos. Así que desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, el profeta Zacarías, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era un pollino, pero era femenino, era una burrita, no era un burrito, era un pollino, pero podía ser lo mismo que es un pollino, es una cría, podía ser un burrito o podía ser una burrita. Eran los dos, madre e hija. La burrita y la burra, que queda feo decir, ¿no? ¿Verdad? La burra, te hablan de burra. Oye, los burros son muy inteligentes, ¿eh? Ojo. ¿Saben ustedes que el burro así tan manso y humilde puede pelear con un tigre y con una hiena? Y a veces ganan al tigre y ganan a la hiena. Cuando me lo dijo Lindsay, una chica que estuvo, bueno, ¿se acuerdan de Lindsay y Juan, verdad? Sí, claro, hombre, por Dios. Y me dijo, oye, pues en California los burros atacan a los jaguar, o jaguar, como lo llaman ellos. Digo, no me digas que un burro gana un... Sí, y los ponen a veces para cuidar la finca, para que no se coman las gallinas, para que no se coman los otros animales, y está el burro, y el burro defiende a los demás animales del jaguar, que va a buscar presas. Digo, no me digas que eso pasa en California, pero que en California hasta las nueces son mejores que las de aquí, todo es mejor que aquí. ¿Qué pasa? Hasta los burros son mejores. ¿O son más burros? Digo, que no es cierto. Y después mirándolo, he visto y he podido comprobar, sin ir más lejos, hace unos días vi un vídeo, un burro
pero pequeño, no era muy grande, casi un pollino. Y agarró a una hiena. Fíjense que la hiena es el animal que tiene la fuerza en la mandíbula, es el bocado o es el mordisco más fuerte que hay, más que el de un león. El león es más, tiene los colmillos más largos y agarra la tráquea y te asfixia al animal. Pero la hiena tiene una mordida muchísimo más poderosa que el tigre o que el león o cualquier otro animal. Y la hiena va por el burrico y el burrico le pega una cop y después lo queda medio tonto y lo agarra por arriba, por el cogote, y no había manera que se soltara la hiena. El burro la agarró, no tiene colmillos de esos que clavan así como los vampiros, ¿no? Como los leones o los tigres. No tiene esos dientes, pero tiene una mandíbula que mastica todo. La hierba lo tritura todo, pero fuerte. Y la agarró la hiena y la hiena... Y digo, anda, pues ande, los burros son más peligrosos de lo que parece. Con las personas no. Con las personas son humildes, se portan bien, salvo que te portes muy mal con él y al final te arrea una cosa, pero normalmente no te pongas a tiro, por si acaso. O sea que no son tan indefensos y un animal tan inútil, no, saben defenderse. Así es que los humildes y los sencillos también tenemos que aprender a defendernos como el borrico. Y cuando mordamos bien. Decid a la hija de Sión, he aquí el rey viene, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No lo insiste, no lo repite, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Pusieron sobre ellos un manto, pareciera que nos da a entender que se sentó sobre los dos. No se sentó sobre los dos. En otro evangelio, en el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos, no lo aclara. Trajeron los dos, pero se sentó sobre el pollino, sobre la cría de la asna, ¿sí? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. ¿Entienden? El día de Ramos, porque es el domingo de Ramos. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿pero quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, nazareno, de Nazaret, de Galilea. Jesús el Nazareno. Lucas 19, 30 al 31. Vamos a comprobar bien si iba sobre un asna o si iba un pollino. Y diciendo, id a la aldea de enfrente y entrar en ella y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Mira, aquí lo detalla más. Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Es decir, es joven. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare una vez más, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. O sea, nos detalla bien que es un pollino en el cual no había montado nadie. Había creo que son amigos de discusión. No, que sí volvió a ser una burra. No, que sí montó sobre el pollino. No, que sí montó por aquí. No, que sí montó por acá. Es igual, es un burro. Es signo de humildad. Pero un pollino es signo de humildad. Uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús. No está hablando de la madre ahora, no está hablando de la burra, está hablando del hijo. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él, sobre el pollino, sobre el animal de la cría, no sobre la mamá. ¿Amén? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Hay otro más. Y después hay otro más. Si quieres leer todo, donde nos deja claro la Biblia que se sentó sobre un pollino. Si el Señor Jesús era muy grande, muy alto, muy grande, me imagino que le irían arrastrando los pies por el suelo, casi. Si era como yo, pues todavía a lo mejor le quedaría un pedazo un poco trecho. Pero si era muy alto, si era como Benny, iría arrastrando los pies por el suelo, recogiendo las ramas y los mantos que tiraban por el suelo. Con los zapatos. O
Juan 12, 14, 15. Y halló Jesús un asnillo, no un asno, un asnillo, y montó sobre él como está escrito. Juan 12, 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti montado sobre un pollino de asna. Así que nos queda claro, ¿no? ¿Nos queda claro? ¿Sí o so? Que era un pollino, que era un animal pequeño, que era un animal, una cría, que no era un animal adulto, sino sobre una borrica joven. Amén. Que no había alcanzado la madurez. Si el burro es signo de humildad, el pollino, hijo de una burra, es la humildad de la humildad personificada. Eso es lo que nos está queriendo mostrar el Señor Jesús. Y cómo haciendo un acto tan humilde y no tan pomposo como el que hacían los sacerdotes a la hora de llevar a la gente que había venido y que estaban viniendo esos días al lugar, las cuadras o donde tenían los animales que iban a ser sacrificados. Y lo hacían de una forma tan pomposa, y el Señor Jesús entra en un borrico arrastrando los pies y sin embargo llama la atención de la gente y entra por la retaguardia, entra por atrás. Esa es la puerta dorada, ¿sí? Ahí en Jerusalén, y todo esto que hay abajo no se ve muy bien, ¿verdad? Y eso que hay abajo son tumbas de los judíos que están haciendo... Pasa otra imagen más, y vamos a ir viendo porque después ya pasaré a explicarlo. Esta también es la puerta que se ve muy mal, y son tumbas lo que hay ahí. ¿Y sabes por qué hacen tumbas ahí? Porque están esperando la venida del Mesías y que va a entrar por esas puertas ahora. Ahora el Mesías va a entrar otra vez por esas puertas. Sí, y entonces ellos están ahí, los primeros pagan una fortuna por estar enterrados ahí, porque entonces se abrirán los sepulcros y saldrán los muertos. Entonces, Jesús, estamos aquí, vamos detrás de ti, como zombies, ¿no? Pasa otra imagen. Mire qué campo, se está estropeando el Valle del Cedrón. ¿Sí? Por ahí corría, por donde está esa carretera, corría un canal, un riachuelo, que se nutría donde iban a lavar las señoras y donde se bebía, entraban el agua dentro de las ciudades y bebían. Pero para que no fuera fácil de tomar por los enemigos, el rey Josías, años antes, 400 años antes de Jesús, o más, cerca de 500 años antes de Jesús, lo canalizó y lo metió por dentro de la ciudad para que cuando vinieran los enemigos no se encontraran agua fresca ahí, y que les diera lugar para resistir tiempo y tiempo y tiempo, mientras que el pueblo dentro se secaba. El rey Ezequías canalizó eso y lo hizo terminar en el estanque de Siloé, que no lo encontraban, aunque el apóstol Juan está hablando del estanque de Siloé. Y bueno, durante un tiempo pensaron que el apóstol Juan mencionaba ciertas cosas de la ciudad de Jerusalén que no mencionaban los demás discípulos, y pensaban que se las estaba inventando, hasta que al final descubrieron el estanque de Siloé. Amén. Así es que todo eso son campos, todo esto de aquí, todo para allá, todos son tumbas. Y están enterradas ahí esperando la venida del Señor Jesús, para que sean los primeros que se levanten y entren en la ciudad gloriosa de Jerusalén. Y no obstante, como ya no alcanza el tiempo y se están dando cuenta que están estropeando el paisaje, entonces han cavado por debajo de todo esto y hay un cementerio subterráneo con nichos preparados ahí para que, cuando pase el Señor Jesús, golpee abajo. Levántense, que están ahí. Estoy haciendo un poquito de sarcasmo, ¿sí? Pero no sé si me van a entender o no. Voy a tratar de hacerme entender. Porque ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Amén. Pero ahí están, hay que respetar todas las creencias, pero eso está estropeando de alguna forma el paisaje. Cumplimiento de la segunda parte de la profecía, porque el profeta Ezequiel hizo 2 profecías al respecto de la venida del Señor Jesús. Ezequiel 44, 1 al 3. Está hablando de una visión que tuvo el profeta Ezequiel y dice: el hombre que aparece en su visión me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, de la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre,
porque Jehová Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. O sea, 595 años, 570 años antes, está diciendo el profeta Ezequiel que esa puerta iba a ser cerrada. Ponme la puerta ahora, por favor, ahí, ponme la puerta. Así que el ministerio de Ezequiel fue entre los años 595 al 560 de Cristo y en el año 1517, Solimán, el Magnífico, cerró esas puertas para que los cristianos y los judíos, para que el Dios de los cristianos y de los judíos no pudiera entrar por esa puerta. Pero durante unos 400 años estuvieron los islámicos pasando y entrando por esa puerta, y hasta algunos cruzados entraron, algunos cruzados que llegaron a liberar la ciudad de Jerusalén, entraron y salieron por esa puerta. Fíjense que vamos a dar algún detalle, algún matiz muy importante que convendría que nos quedara grabado, ¿sí? Así que en el año 1517 Solimán, el turco, cerró la puerta dorada para que los judíos no recibieran a su Mesías. Es decir, 2112 años después de la profecía de Ezequiel. Fue cerrada esa puerta, como vemos en las imágenes, hasta hoy. Hasta hoy, ¿sí? Los islámicos entraron y salieron por esa puerta durante cerca de 400 años hasta que decidió Solimán, el Magnífico o el Conquistador, como le llamaban, cerrarla. Más tarde, mucho más tarde, y muy reciente a nuestro tiempo, durante la Guerra de los 6 días, ¿quién ha oído hablar de la Guerra de los 6 días en Israel? ¿Sí? Muchos han oído hablar, algunos no han oído hablar de la Guerra de los 6 días. Se levantaron todos los islámicos contra Israel y le quisieron cortar las fuentes del Jordán, arriba en el monte Hermón, donde fluyen los ríos que nutren al río Jordán, para que Israel se quedara seco, sin agua, y tuvieran que abandonar la tierra. Y además lo decían públicamente en las televisiones, decían, los vamos a dejar secos. Pero Israel se adelantó, le declararon la guerra, se adelantó y lo primero que hizo fue tomar ese territorio, y a partir de ahí, en 6 días, terminó la guerra. Una guerra contra prácticamente todos los árabes, un pueblo tan pequeño, ¿sí? Así que durante la Guerra de los 6 días, en 1967, los judíos entraron en la ciudad por la Puerta del León, una puerta que está más abajo. No entraron por esa puerta. Y tomaron posesión de la ciudad. Después se les preguntó a los comandos judíos, ¿por qué no entraron por la puerta oriental? ¿Por qué no entraron por esa puerta? Alguien propuso volarla y entrar por ahí. ¿Por qué no lo hicieron? Ya que estratégicamente es la entrada al mismo corazón de la ciudad y lleva directamente a donde antes estaba el santuario del templo. Dice el relato que algunos judíos ortodoxos, miembros del ejército, se opusieron a la idea de dinamitar esa puerta, porque dijeron que esa puerta solo podría ser abierta cuando el Mesías regresara a la tierra. Pero esa puerta estaba abierta antes, la cerró un islámico, la cerró Solimán. En el texto que ellos se basaron fue este de Ezequiel, la segunda profecía de Ezequiel, 44, 1, 3. Ezequiel 44, 1, 3. La expectativa en Judá y en Israel en esos tiempos de Jesús era la llegada de un Mesías justiciero que les libraría del imperio romano. ¿Sí? Pero ellos, como nosotros, aquí vamos al tema que nos atañe a nosotros, ¿sí? Pero ellos, como nosotros, no solemos pensar en nuestras culpas y en nuestras sinrazones, en nuestras soberbias. Siempre pensamos en la de los demás. Ellos, como pueblo, no pensaban en sus pecados, no pensaban en las tropelías que ellos habían cometido, no pensaban en las faltas que ellos habían cometido. Ellos se veían justos a sí mismos, y necesitaban un libertador, porque no era justo que ellos, siendo justos, valga la redundancia, tuvieran que sufrir vez tras vez, desde la opresión de los babilónicos hasta la opresión de los griegos y ahora la opresión de los romanos. Y encima, cuando el Señor Jesús le dice que eran esclavos, dice, nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. Nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. ¿Pero cómo?
Y desde Egipto ya fueron esclavos. ¿Cómo tienen ese atrevimiento? O sea, ese desconocimiento de sí mismo, de decir que no han sido nunca esclavos. Y a veces a nosotros nos ocurre en lo personal lo mismo. Yo no he faltado nunca a nadie, yo me porto bien, soy bueno, no hago nada a nadie. Ojo, con pensar también de ti mismo, de ti misma. Hay que pensar bien, con una actitud positiva, pero hay que estar siempre con la actitud de corregir los errores, porque si me estoy dando de cabeza con una piedra, digo, oye, pues a lo mejor o te quito la piedra o le doy la vuelta. A lo mejor es más fácil darle la vuelta. Siempre pensamos en la culpa de los demás. El pueblo de Israel estaba pensando en la culpa de los griegos, de los romanos, de todo el mundo, menos en las culpas de ellos. Si estaban sucediendo las cosas, por algún motivo sería, algo tendrían que ver. Las palabras duras de la Biblia son para los demás. Las palabras que encontramos duras en la Biblia casi siempre son para los demás. Y cuando aparece alguien en nuestros sueños, el culpable siempre es el que aparece en nuestros sueños. Los sueños no nos están hablando de nosotros. Están hablando de los personajes que aparecen, pero que son disociación de nuestra propia personalidad. Los personajes que aparecen en un sueño son disociación de los diferentes caracteres o formas de ser de nuestra personalidad. Los diferentes matices que nos identifican como personas. Así que cuando aparezca alguien en tu sueño, puede ser que sea verdad lo que sucede fuera, pero se está refiriendo a lo que sucede en tu interior, a lo que sucede en tu vida. Y entonces yo le digo, si estás sano y crees que estás haciendo siempre el bien y que eres correcto y justo, pues no necesitas médico ni hospital. A lo mejor no necesitas venir a la iglesia. Porque te encuentras bien, eres perfecto. Si lo haces, si te crees perfecto y lo haces, a lo mejor es para confundir y enfermar o perjudicar a los que vienen con necesidad. A la iglesia viene gente con necesidad. Nosotros sentimos necesidad de Cristo, que era perfecto, porque entendemos que nosotros no lo somos. Tenemos necesidad de Cristo y tenemos necesidad de comunión con los demás, porque somos, aparte de ser seres individuales, personales, únicos e irrepetibles, somos también seres sociales. Necesitamos asociarnos con los demás. Necesitamos, oye, mira, pues oye, ¿sabes? Yo tenía una dolencia aquí, pues mira, que yo qué sé, que me dio el médico tal cosa, no sé, a lo mejor te viene a ti bien, ya hace de médico. Y le ayuda al hermano a tratar de salir hacia adelante. No es algo que me dice, cariño, que no es correcto. Nosotros no somos médicos, pero a veces hablando entre nosotros, digo, oye, pues mira, a mí fulanito tal médico me ayudó, o tal situación me ayudó, y nos ayudamos. Oye, pues a mí en determinado momento orar a Dios fuerte bendijo mi vida, me ayudó, pero si nosotros somos perfectos, si uno se cree perfecto y se cree superior y le ha crecido el orgullo, y entonces no está para montar en un burro, sino en un borrico, sino en un caballo, y hacerse el importante, o en un Mercedes y hacerse el importante, entonces vienes a humillar a los demás, vienes a reírte de los que están enfermos y que necesitan ayuda, y tú vienes con tu Mercedes a presumir cuando el otro no tiene ni un borrico. Estoy un poco fuerte yo hoy, ¿no? Pero hermanos, necesitamos entender esto bien. El Señor Jesús vino enseñando su humildad. Hay dos caminos para entrar por esa puerta. El Señor Jesús tenía dos caminos para entrar por esa puerta. Uno es llamado puerta del arrepentimiento y la otra puerta de la misericordia. ¿Qué les parece? Qué significativo, ¿verdad? ¿Es significativo lo del pollino? Símbolo de humildad. Es significativo que entra por la puerta del arrepentimiento. Venían discípulos y amigos por la puerta del arrepentimiento y Él entra por la puerta de la misericordia, porque era el Dios de la misericordia y sigue siendo el Dios de la misericordia, sigue siendo el Dios del perdón. No te condenes si tú te has creído ciertas cosas y has caído en pecado y yo qué sé, te has descubierto en orgullo. No te creas condenado, no te creas condenada.
Porque el Señor siempre perdona cuando hay arrepentimiento, cuando entramos por la puerta del arrepentimiento, cuando reconocemos nuestros errores y se los confesamos al Señor. Dios, perdóname, Señor, la verdad es que me pasé con fulanito, con menganita. Señor, no tendría que haber dicho esto. Señor, no tenía que haber hecho lo otro. Señor, no tendría que haberme comportado así. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es la misericordia y el arrepentimiento. O el arrepentimiento y viene y nos afecta la misericordia de Dios. Él entró por la puerta de la misericordia, porque era el Dios de la misericordia, porque venía con misericordia y no con juicio. Qué significativo lo del pollino, ¿verdad? Y lo de los dos caminos que conducen a esa puerta, ¿verdad? Hay un acontecimiento que lo tengo grabado aquí en mi mente y difícilmente se me va. En el 2014, creo que un año después o no sé, de que Bergoglio fuera investido papa, llevó a unos chicos ucranianos, porque Ucrania estaba en guerra, ya lleva mucho tiempo en guerra, es como una guerra civil, es muy confuso, no juzguemos a la ligera, es una guerra civil, prácticamente entre hermanos, ¿sí? Y llevó a dos niños ucranianos después de dar un discurso sobre la paz, etcétera, etcétera. Llevó a dos chicos ucranianos y hizo sacar por la ventana, cada chico al lado del Papa les hizo soltar una paloma. Y es curioso que la paloma, en vez de ir hacia arriba normalmente, como normalmente ocurre, buscando alguna techumbre, buscando algo, se fueron hacia abajo. Y salió un cuervo y agarró a una y la mató. Y salió una gaviota y agarró la otra y no sabemos si la mató o no, pero la desplumó, les arrancó un montón de plumas, pero se escaparon los dos peleando por allí fuera de la vista de las personas, de la gente. No sabemos si la mató o no la mató. Pero fíjense qué curioso, qué significativo. En el año 2014 soltó dos palomas simbolizando la paz y deseando la paz para Ucrania y el cuervo se mató a una paloma y la gaviota se mató a otra. Qué coincidencia, ¿no? Y miren cómo estamos hoy en Ucrania y cómo está el mundo ahí. ¿Sí? Una gran diferencia con el otro papa, que cuando salía a dar un discurso en 2 ocasiones se le posó una paloma sobre los hombros. ¿Sí? En 2 ocasiones. Según los evangelios, Jesús entró a Jerusalén por esa puerta, ahora llamada la Puerta Dorada. Y según la tradición judía, el Mesías llegará por esta puerta. Según ellos, según la tradición judía, el Mesías llegará y entrará por esa puerta. Por esta razón es que delante de la puerta hay un cementerio. Fíjense ustedes que encima del cementerio es musulmán, ya que el sumo sacerdote tiene prohibido atravesar un cementerio. Lo que no saben los árabes y turcos es que el Mesías Jesús ya vino y entró por esa puerta. Tal como dice Ezequiel, entró por esa puerta y esa puerta, después que entró el Mesías, fue cerrada. Él lo vio en una visión, 2000 y pico de años antes, lo vio en una visión y esa puerta fue cerrada y nunca más se abrirá ni entrará hombre por ella. Y ahí está todavía, cumpliéndose la profecía. Así que el Señor Jesús, el Mesías, ya vino y pasó por ahí unos días antes de experimentar la muerte y el martirio. Y eso le dio autoridad sobre ella, sobre esa puerta, sobre esa ciudad. No solamente sobre la ciudad, sino sobre la humanidad, porque la humanidad no es humilde. No es por naturaleza humilde. Por naturaleza los seres humanos somos orgullosos. No te esfuerces, muchas veces lo digo, no te esfuerces por ofender, que lo vas a conseguir sin proponértelo. No hace falta que te esfuerces en ofender, lo vas a conseguir. No hace falta que te esfuerces en sacar la cabeza y creerte algo más importante que los demás. Te va a salir de adentro. Lo que no sale de adentro y hay que cultivar es la humildad. Lo que no le va a salir a un
prepotente dictador como el Putin, por ejemplo, o cualquiera dictador de la historia, o Saddam Hussein en su tiempo, iba a montar un caballo blanco. Él se creía la reencarnación de Nabucodonosor. Lo que no le va a salir a un líder, a los más humildes se mantienen ahí, pero no les sale, presumir, ir con una escorta, en el Falcon Crest, y viajar protegido de guardaespaldas, mostrar su imagen, demostrar a la gente que tiene valor, que vale. Pero no le va a salir, no surgen gestos de humildad, normalmente ni de nosotros y menos de los líderes que nos gobiernan. Sale siempre la prepotencia, que es lo autóctono, lo original de la carne, pero lo original del espíritu es la humildad, la sencillez, y por eso el Rey de los espíritus, el Rey de reyes, el Señor de señores, entra en un borrico, una cría de borrico, arrastrando los pies por el suelo, mostrando humildad a tope y sencillez. Y eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Y entra por la puerta del arrepentimiento y por la puerta de la misericordia, porque estamos todavía en el tiempo de la misericordia. Pero se acerca un tiempo en el que viene, ¿pueden pasar los músicos ya, por favor? Que vamos a terminar muy pronto. Se acerca un tiempo en el que la venida del Señor Jesús no va a entrar por esa puerta. Pasa alguna imagen más que vean, mientras que vienen los músicos. Pasa alguna imagen más, pasa alguna más, ¿ya? Ahí he estado yo en ese cuarto, en ese coso. Están haciendo un túnel para excavar debajo de la montaña, porque ahí se encuentra en la ciudad por donde caminó Jesús. Pasa alguna más, y ahí estoy yo dirigiendo eso, como aquí en la obra, dirigiendo otro. Pasen, venga para acá. Pasa otra. Ahí está mi mujer y abajo estoy yo. La mujer siempre por arriba, ¿sí? Por encima del hombre, porque domina más. Y yo ahí estoy abajo sentadito, calladito, porque está mi mujer ahí, ¿sí? Pasa otra más, ya, la última, y ahí estoy yo, con la botella de agua en el domo, ¿sí? En ese lugar por donde entró Jesús, nosotros entramos por la parte de atrás, porque la puerta no se puede atravesar y hay un cementerio ahí, ¿vale? Vendrá un tiempo, entró un tiempo por el camino del arrepentimiento y por el camino de la misericordia. Y estamos en el tiempo del arrepentimiento y en el tiempo de la misericordia. Pero viene otro tiempo, se está formando otro tiempo, se están gestando otros tiempos, se están gestando otras situaciones, otras circunstancias. Yo y mi circunstancia, vosotros, nosotros y las circunstancias que se nos aproximan, que no sabemos bien por dónde irán. Pero Apocalipsis 19, 6, 8. El apóstol Juan está describiendo también una visión. Y dice: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. El mundo no sé cómo estará preparado. El mundo no sé si estará preparado. Pero nosotros deberíamos estar preparados para ese día. Preparados para el día ya señalado en el que va a venir el Señor Jesús. El día menos pensado. Preparados para el día menos pensado. Para el momento en que menos lo esperemos. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino y representa las acciones justas de los santos. Está entre paréntesis. Apocalipsis 19, 6, 8. La puerta por donde pasó Jesús y las tumbas que allí hay, esperando su regreso, no se pueden quedar tranquilos ahí. Porque hay una cosa que dice en Apocalipsis: la segunda muerte. La primera muerte
es la primera muerte. Pero la segunda muerte, ¿por qué dice de la segunda muerte? Porque tenemos vida después del cuerpo. Tenemos vida, nuestra alma vive. Pero ¿y si después de que nuestra alma despierta al otro lado y hemos llevado una vida disoluta, una vida de ofensas, una vida de despilfarro, de desorden, de pecado? Nuestro nombre, cuando abran el libro, no estará escrito y no nos tendrán registrado en la agenda de WhatsApp, ni en la de Twitter, tampoco aparecemos. En la de Facebook, tampoco aparecemos. En Google, tampoco aparecemos. En Google Maps, tampoco aparecemos. ¿Dónde está nuestro nombre? ¿Dónde está tu nombre? Aquí no lo veo. Al lago de fuego. La segunda muerte. Nos habla de una primera muerte, nos habla de una segunda muerte. Amén. Tenemos una canción ahí preparada. ¿Sí? ¿Sí? Aleluya, aleluya. Démosle gloria. Démosle gloria. No estemos tristes, no estemos frustrados esperando el desorden o lo que pueda venir sobre la tierra. Su iglesia está preparada y ha llegado el día de las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. De lino limpio y resplandeciente. No tenemos que tener miedo a lo que vendrá. No, y lo que vendrá no será fácil, pero los que están en Cristo Jesús, esto es, los que viven conforme a su voluntad, todas las cosas y todas las situaciones serán para bien. Porque si no fuera por unos pocos, y nosotros somos muchos, pero hay muchos que se denominan cristianos, pero que no son practicantes, no somos tantos los que somos practicantes, aunque a veces vemos iglesias grandes, no somos tantos comparados con el mundo. Pero si no fuera por estos pocos, si no fuera por estos pocos, si no fuera por esta novia, si no fuera por estos fieles, el mundo no desaparecería, no quedaría nadie. Pero gracias a los justos, gracias a los que están vestidos con el lino blanco y resplandeciente, gracias a su iglesia, gracias a ella, esos días serán acortados para que no se termine toda criatura en la tierra. Así que, hermanos, considérense como creyentes que somos muy importantes. Que no les crezca el orgullo, con toda humildad. Consideren que somos importantes para que la ira de Dios sea frenada. Para que la ira de Dios en estos días sea frenada. Y para que nosotros, vestidos de lino limpio, fino y resplandeciente, podamos ascender a las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. Ponemos de pie y alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Por las noticias le han concedido que se vista de lino fino y resplandeciente.
a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la boda del Cordero de Dios. Y cantaré al Señor, porque ha llegado la boda del Cordero Y a su de esposa, Dios. y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. ¡Ey! ¿Cómo tienen la rodilla? Al Señor, ¿Cómo tienen la rodilla? porque ha llegado la ¿Cómo tienen el boda del esqueleto? Cordero de Dios. Sí. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la boda del Cordero de Dios. Me gozaré. Aleluya. Bien, bien. Bueno, ustedes son más mayores que yo. Tienen las piernas más duras, los huesos más endurecidos, menos flexibles. Les voy a recomendar algunas vitaminas para que se tomen con el desayuno y puedan estar todo el día flexibles y frágiles, o sea, sensibles, flexibles, para cantar y alabar a Dios. Saben que en la alabanza hay liberación, No te creas lo que pasa en las noticias, porque el Señor guardará a su pueblo. No quiero hablar sobre Apocalipsis ni nada de nada, pero estamos en el Apocalipsis 12:13. Ahí una de las cabezas del dragón rojo está siendo tocada y es peligroso. Una de las cabezas del dragón rojo está siendo tocada y es peligroso. Y la bestia está haciendo su trabajo en secreto. Estamos en ese tiempo, pero la iglesia de Dios está cubierta por su sangre. La iglesia de Cristo está cubierta por su sangre. No tengan temor, sean prudentes, pero no tengan temor. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la boda del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la boda del Cordero de Dios. ¿Y esa esposa? Sí. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Me gozaré. Aleluya. Aleluya. Yo iba a misa. Y me portaba muy bien en la misa. Me sentaba, me levantaba cuando el cura decía. Cuando conocí la iglesia evangélica, me tiraron una pandereta por arriba. Estaban asustados los que estaban allí evangélicos porque el nuevo se iba a asustar porque estaban danzando. Y cuando
Cuando menos pensaron me metí en medio del corro y el pastor me lanzó una pandereta por el aire. Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Y alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. y a su esposa se su esposa se le ha concedido. El que canta, su mar espanta. Gloria, hay problemas personales y matrimoniales a veces en la pareja, pero levantemos el corazón a Dios de que viene nuestro socorro y el pensamiento y la idea y la actitud correcta para poder superar las dificultades de la vida. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a cada pareja, Dios bendiga a cada matrimonio. Y recuerden que es bueno practicar la alabanza y saltar y danzar delante de Dios, porque es un medio de liberación y trae gozo y esperanza a nuestro corazón. Dios los bendiga. Me gozaré. Aleluya. Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Aleluya.